pero ¿qué estoy involucrando en el término basura si la llevo a una investigación? Todo lo que se tira, todo lo que aparece en un cesto, todo lo que digo que voy a tirar, ¿qué es basura? Lo que se recicla, lo que no se recicla, lo que desperdicio, ¿qué es basura? Entonces, ¿qué es actitud? ¿Qué significa, por ejemplo, disminuir la cantidad de? ¿Respecto de qué estoy pensando ese disminuir? Entonces, cada concepto que usemos en el problema, necesitamos en el marco teórico aclararnos qué estamos entendiendo por eso. Porque luego, cuando juntemos el dato, vamos a necesitar hacer referencia a ese significado. ¿Está? Entonces, los términos del problema deben delimitarse su alcance y su nivel de abstracción. ¿Sí? Del término. Por ejemplo, vuelvo a traer un problema que alguien de ustedes preguntó. Alguien dijo, ¿qué actitudes deben tener los pobladores de la región para disminuir o erradicar los contaminantes del agua? Nos podríamos preguntar, y esto es de un racismo famoso de preguntas que dijo Adrián. Primera cosa, ¿qué actitudes pueden incidir en las propiedades del agua que la contaminan? Primera cuestión, ¿qué actitud me estoy refiriendo? O sea, que yo me siento a contemplar un río, ¿lo contamino? ¿Y es una actitud? ¿O no? ¿A qué actitud me estoy refiriendo que realmente tengo una consecuencia en la presencia de contaminantes? ¿Bien? ¿Cómo se puede registrar esa acción? ¿Me voy a tener que quedar sentado esperando que alguien tire un papelito? ¿O voy a buscar un indicador externo? ¿Cuándo lo registro? ¿De qué agua estamos hablando? ¿Del agua que bebemos? ¿Del agua del río? ¿De qué agua estoy hablando? ¿De los lagos? No sé de qué agua está hablando ese problema. Otra pregunta. ¿Qué implica disminuir la presencia del contaminante? ¿Es lo mismo que erradicar? Ahí dice erradicar o disminuir, dice el problema. A ojo vista no es lo mismo. Sin embargo, ¿cuál es el parámetro inicial que voy a tomar de referencia para decir que disminuyó? ¿De dónde voy a partir? ¿Disminuyó cuándo? ¿A partir de qué? ¿Cómo era antes? Yo voy a decir, mis alumnos cambiaron la actitud al pedir. ¿Cuál es la actitud anterior? O sea, siempre que digo que va a haber un cambio o va a haber una modificación, tengo que en algún momento poner el cero. Cero en el sentido de decir qué era lo que anterior. ¿A qué contaminantes nos referimos? ¿Qué indicadores de la presencia en agua hay de esos contaminantes? ¿Y cómo voy a registrar esa presencia? ¿Es factible que la registre? Porque en una de esas es un producto que se diluye con el agua, no sé, estoy pensando en tomates. Digo, se tiran aceites. Bueno. Muchas veces aporte. Sí. Uno piensa en el vertido de alguna industria que tiene alto nivel de algunos productos que indudablemente son tóxicos. Se ataca sobre la industria X que está vertiendo un producto, pero el monitoreo del río se hace en el lugar del río y se monitorea. Entonces la calidad del agua ahí, sacando el problema, que son del lugar donde hago el monitoreo, pueden variar mucho. Totalmente. El río con mucha tiene producto X, pero hay que ver en el lugar. Es un río pendiente y tiene mucha piedra, por ejemplo. Se va produciendo un proceso de decantación. Pero por supuesto. Es un protocolo muy amplio, muy complejo. Lo mismo en las actitudes humanas. Yo, eso puedo decir, del lugar del río, puedo decir que es un colegio, una escuela, un curso. Puede ser que sea ahí porque contextualmente se dio que tenía X docentes, X directivos, X comunidad y estaban muy problematizados sobre otra cosa. Yo no puedo generalizar, pero sí tengo que aportarlo cuando lo investigo para decir luego mi dato, qué validez tiene, para qué población es válido esto que estoy diciendo, o para qué corroborar qué aspecto es válido. O sea, aportar el problema a toda la investigación, aportar el problema a todo el proceso. Bien. Con todas estas averiguaciones teóricas, se empiezan a escribir los fundamentos y yo empiezo a reformular el problema. Hago esa pregunta que me inquieta y la empiezo a dibujar y a escribir de una forma cada vez más precisa. Así se transita lo que en ciencias sociales se llama un proceso de operaciones
social. ¿Sí? Ese proceso se llama operacionalizar, lo hago operable, lo hago medible, lo hago observable, lo hago registrable de alguna forma a este concepto que está en mi pregunta programa. ¿Estamos? Voy a traer un ejemplo ahora. Las chicas me estaban preguntando, ellas quieren hacer una investigación sobre la conservación de ambientes de los chiquitos de jardín y otras quieren ver cómo cambia esa conservación en el primer ciclo y en el segundo ciclo de la escuela. Entonces estábamos viendo, porque van a moverse con dibujos. También tengo que ver de eso. Yo me muevo con dibujos, ¿qué datos en el dibujo? Entonces yo le decía, ¿qué vas a querer ver? ¿La concepción o los elementos que son capaces de representar en un dibujo sobre el ambiente? Y le decía a ella, ¿y qué pasa si un chiquito te hace un dibujito? Y lo dije con experiencia propia porque me lo han hecho, un dibujito de la montañita, el sol, y él se dibuja en un rinconcito dibujando el ambiente. Ese dibujo, ¿está el chico considerándose parte o no del ambiente? Me pasó con investigaciones, por ejemplo, en laboratorio de investigación en ciencias. El chico dibujando el camarógrafo que filmaba. Lo dibujamos a Rodrigo. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Dónde me estoy ubicando el que dibuja? Bueno, ¿y cómo lo venimos? Entonces ella me dice, no, yo le voy a preguntar. Bueno, entonces quiere decir que tu dato del dibujo no es suficiente. Lo complemento con una pequeña encuesta al chico de la interpretación del dibujo. ¿Se entiende? Entonces, el dato que yo quiero buscar, porque es lo primero que se me ocurre, me va a ayudar a operacionalizar lo que quiero ver. Vamos a ver los datos. Pero ahora voy a la pregunta. Entonces, ¿de qué me voy a preguntar? Me voy a preguntar sobre qué concepciones tienen los niños o qué son capaces de representar en un dibujo los alumnos respecto de los componentes del ambiente. O me podría preguntar, ¿consideran al hombre en sus representaciones sobre el ambiente los chicos? Esa podría ser otra pregunta. Entonces, yo permanentemente voy a jugar con toda mi investigación en la cabeza. Porque si no, yo quiero tomar un dibujito con él, pero entonces el dibujito, ¿qué dato me va a dar? Vuelvo al problema. Y voy y vengo. Desde ahí. Y en el medio que está ahora, la interpretación que voy a hacer. Y la interpretación la hago en función de la teoría. Porque yo le decía a ella, ¿qué vas a tener como referente teórico del concepto de ambiente? Para decir que lo que el chico dibuja es un ambiente. Y para decir que es un ambiente si lo pone al hombre. ¿De qué teoría vas a hacer? Entonces vuelvo a la teoría. Reformulo la pregunta. Miro si el dato me sirve. Reviso el instrumento. Es permanente. Es permanente. Permanente cuando armamos el proyecto, una vez que lo hice ya está. Permanente hasta ahí. Permanente hasta ahí. Entonces, ¿cómo hacemos entonces para formular la pregunta? Ahora viene el ejercicio. Primero retomo la pregunta planteada y formulando